como para comenzar, así lo primero, después ahí lo dejo a Juan, pensaba, esta palabra retumbaba mucho en estos días en mi mente, y era la palabra descanso, ¿sí? Daba mucho vueltas en la mente la palabra descanso, entonces empezamos a meditar un poco y decíamos, bueno, ¿qué pensamos cuando pensamos, o cuando, mejor dicho, qué pensamos en descanso, cuando decimos esa palabra, ¿qué viene a nuestra mente, ¿no? Generalmente cuando decimos descanso, no sé, al menos para la mayoría nos viene una cama, digamos, algo así. Nos viene tirarnos, estar acostados, dormir, no sé. Por ahí nos pasa mucho que tenemos conceptos mentales, no sé, yo digo árbol, ustedes enseguida ya piensan, se imagina un árbol, casa, se imagina una casa. Y hay cosas que por ahí nos imaginamos, pero hoy vamos a ampliar un poco lo que significa realmente, ¿no? Y pensábamos en descansar y decíamos, nos imaginábamos una cama. Bueno, no sé qué, estaría bueno que escucharlos, claro, a ver qué se les viene a la mente cuando ustedes escuchan la palabra descanso. Que pueden abrir su micrófono si quieren. Vamos a aprovechar de que hoy no somos tantos para que podamos... bueno, está grabando, pero Matías igual no lo va a editar. Lo va a editar. Lo puede editar después. Pero no sé qué piensan cuando viene a ustedes a la mente la palabra descanso. ¿En qué es lo primero que se le viene a la mente? No. Me da cosita, pero bueno, voy a ser la primera en hablar. No, sin miedo a equivocarse, porque es muy amplio el concepto en sí. Sí. O sea, es muy amplio. Bueno, sí, está relacionado con lo que decía Gili, pero bueno, creo que también es algo que venimos en este tiempo teniendo mucho, nosotros también dando vueltas ahí, nuestra cabecita. Y se me viene la imagen así, una imagen visual del Salmo 23 del Prado, ¿no? Del descanso ahí, los pastos verdes, las aguas tranquilas, ¿no? Se me viene esa imagen bien natural ahí, pero esa imagen me genera otra idea que tiene que ver con confiar, ¿no? Con confianza, con dejar que Él me guíe, que Él me cuide, ¿no? Que mi pastor, que es todo lo que necesito, que el Señor, que es nuestro pastor, nos guíe, nos lleve a ese reposo, ¿no? A esas aguas que Él... entonces eso, ¿no? Confianza. Creo que el descanso viene más por confiar en Dios que por dormir. Una vez había escuchado esto y la verdad que me quedó muy grabado, que por descansar, ¿no? Entre comillas, por ahí físicamente. A veces uno cree que está desconectando, pero en realidad el descanso, el verdadero descanso viene por confiar en Dios. Para mí eso es algo. Esa era la prédica. Ahí está, listo. Resumido todo. O sea, fue muy certera, lo debo reconocer, no pensé... Está alineada. Está muy alineada, no pensé que nos iba a dar en el clavo, porque está muy relacionado con lo que estamos hablando. Estudiaron la prédica, Juan. ¿Viste? O sea, yo no sé, pero lo terminé de editar, no sé si tiene ahí nuestro ¿Qué quiere compartir? Nosotros compartimos el drive con mi esposa, entonces ahí teníamos, me parece que Gise también estaba ahí. Muy certero. Y bueno, es como que ella ya entró un poquito más profundo. De alguna manera nosotros lo que queríamos era mencionar algunas cosas que, como decía mi esposa, muchas veces son un poco conceptos que están grabados en nuestra mente y que nos llevan a asociar una palabra o algo que escuchamos y automáticamente pensamos en algo. Pero muchas veces eso que pensamos a veces es un poco superficial, por decirlo así. Entonces, digamos, creo que todos en algún momento cuando pensamos en descanso, no solo pensamos en una cama, sino a veces pensamos en vacaciones. No sé quién está pensando ya en vacaciones. Vacaciones, no trabajar, o a veces pensamos en fin de semana, cuando estamos en descanso, alguien que a lo mejor tiene una semana muy ajetreada de trabajo, piensa que el fin de semana es el tiempo de descanso, y todos son conceptos válidos. O sea,
hacen referencia al descanso. Yo quiero un poco, queremos ampliar primeramente este concepto de lo que entendemos naturalmente como descanso. Y el descanso en sí, en una primera así definición simplista, tiene que ver con el reposo, tiene que ver con la quietud, tiene que ver con pausar, pausar y detenernos en lo que muchas veces estamos haciendo de manera rutinaria o de manera continua, todo el tiempo. O sea, la mayoría de nosotros tiene rutinas, tiene hábitos, tiene trabajos, negocios o cosas que todos los días hace, que de alguna manera nos mete en ese ciclo, ¿no? Donde vamos haciendo casi todos los días lo mismo. Entonces, el descanso, en un concepto lo más simple posible, tiene que ver un poco con, a veces con reposar, con parar o pausar esas cosas que estamos haciendo constantemente. Pero el concepto, o sea, es mucho más amplio que eso. También podemos ampliarlo y podemos decir que el descanso tiene que ver, o sea, con tomarnos, con el ocio, con el creo, con el reposo, tiene que ver con a veces no hacer nada. No sé, muchas veces, no sé si a alguno le pasa, quiero no hacer nada, a veces es como que quisiéramos no hacer nada cuando a veces tenemos mucho trabajo, tenemos muchas cosas por hacer o muchas preocupaciones. Yo pienso en Marta y en María y bueno, y me imagino que tanto María como Marta, las dos tenían a lo mejor cosas para hacer en su casa. Sin embargo, una se detuvo para escuchar al Señor, para hacer lo que era más necesario, y la otra tal vez siguió haciendo lo que era parte de su vida. No que estaba mal en esencia, pero en sí es como que no pudo detenerse, no pudo simplemente no hacer nada y escuchar y ponerse a los pies del Señor. Creo que a muchos nos cuesta un poco eso, a veces detenernos. Yo soy el primero en reconocer, a veces me cuesta detenerme. Por eso creo que Dios le habló esta palabra a mi esposa y no a mí. Y quiero reconocerlo porque de hecho sé que muchas veces me cuesta detenerme, simplemente parar. Y eso tiene que ver también con descanso. Es una de las facetas de descanso. Aprender a detenernos cuando tenemos que detenernos. Muchas veces como que, no sé, a veces llega el momento en que uno tiene que detenerse, pero es como que, no sé, me imagino el semáforo, ¿no? Cuando el semáforo está en verde, pero se pone en amarillo y es el momento de detenerse, pero ¿a cuánto nos pasa que en lugar de detenernos aceleramos para pasar rápido en amarillo y no tener que esperar? Bueno, es como esa la sensación de a veces con nuestra vida, que en lugar, cuando llega el momento que tenemos que detenernos, en lugar de detenernos, aceleramos y pisamos a fondo. Pero podemos seguir con estos conceptos o todo lo que engloba un poco en sentido amplio el concepto de descanso. Y fíjense que otro de los sinónimos o otro de los conceptos es distracción o diversión. En el buen sentido, muchas veces la distracción es mala en el sentido cuando nos distrae de hacer lo que tenemos que hacer. Si tenemos que trabajar, es malo distraernos con cosas que no son el trabajo. Si tenemos que orar, es malo distraernos con cosas que no son la oración. Si estamos leyendo las escrituras, es malo distraernos con cosas que no son las escrituras. Es malo cuando esas cosas nos distraen de lo que tenemos que hacer. Pero hablo de la distracción y la diversión en el sentido de cómo va asociado al descanso, de que a veces necesitamos distraernos o divertirnos dejando de hacer lo que es una rutina y se vuelve una carga diaria para nosotros. El descanso está asociado también con eso. Y a veces nos pasa que nos cuesta descansar en el sentido de desconectarnos de las cosas que son rutinarias, que tienen que ver con lo que hacemos todos los días. Y nos cuesta desconectarnos de esas cosas. Muchas veces nos cuesta desconectarnos del trabajo, muchas veces nos cuesta desconectarnos de los problemas que suceden diariamente. Sí, a mí me pasó 2 veces que ya hace unos años me subí a un remis y los remiseros así hablando me dicen que eran, por ejemplo, no sé, abogados
contador, y le digo, ¿y por qué está acá? No, y porque el psicólogo me recomendó que haga algo totalmente diferente para descansar la mente. Me quedé pensando, después me pasó que encuentro otro que también estaba en un remis y se ve que era una técnica de sacarlo de su ámbito rutinario y lo hacían hacer otra cosa. Quizás él estaba muy en lo administrativo, lo hacían estar con gente, ¿no? Y como eso también para él era un descanso, porque evidentemente estaba muy estresado mentalmente y el psicólogo lo hizo salir de lo habitual y lo metió a hacer algo diferente, ¿no? Eso también es un descanso, o sea, hay varias acepciones, como decía Juan, a veces salir, hacer algo disruptivo, como diríamos, algo que no se hizo nunca, apartarnos, también separarnos puede ser descansar, ¿no? Quizás a veces un tiempo tenemos que corrernos un poco del escenario de la vida y decir, bueno, me tomo un tiempito de descanso. También se refiere a salir más que nada de la rutina y también hay más acepciones de descanso, como respirar, refrigerarnos. eh, pero bueno, con respecto a esto tenemos la imagen de las, por ejemplo, en las carreras o en las competencias, generalmente si uno va a una carrera, sabemos que la persona que está haciendo la carrera tiene un tiempo de descanso. Imagínense un corredor que está corriendo y que no descanse nunca, o sea, se moriría, digamos, ¿no? O sea, literalmente, aún en la carrera, necesita un tiempo para descansar. Y en ese tiempo se alivia la tensión, toma un tiempo para respirar mejor, para comer algo, refrigerarse, aprovisionarse, recuperar las fuerzas. También es un tiempo donde ese corredor puede supervisar lo que está haciendo, si lo está haciendo bien. Y qué bueno que en la vida también a veces corremos la buena carrera, como decía Pablo, ¿no? Y el descanso, como decía Gise, no es solamente eso que dijimos de tranquilizarnos, de estar a lo mejor relajados. También el descanso puede ser esos tiempos dentro de la carrera de la vida, donde nosotros nos aprovisionamos, donde paramos, comemos algo para poder seguir con más energía, con más fuerza, ¿no? Entonces queríamos ampliar un poquito lo que es el sentido estricto de lo que pensamos de descanso y también ampliarlo a lo que a veces no nos viene tanto a la mente, ¿no? A ver, imagínense yo descanso y le digo carrera. No, en la mente como que cuesta, ¿no? Asociar una carrera con un descanso, o sea, no, como que no tienen conexión, pero sí, según la mente de Dios, tiene conexión. Nuestra vida es la buena la carrera que vamos llevando en esta vida cristiana, también requiere esos tramos de descanso. ¿Sí? Sí, bueno, ahí se me adelantó un poco, pero no importa, bueno, porque ella es la que tiene la posta del mensaje. No, lo que un poco estábamos hablando y veníamos hablando también con mi esposa de esto, es que a veces cuando pensamos en descanso, es como que mayormente pensamos en detenernos, en parar, o sea, en dejar de hacer, pero el descanso es mucho más amplio que eso. Por eso asociaba con la carrera, ¿no? Y yo le decía, y era muy gráfico en mi mente, y creo que va a ser muy fácil imaginarse, no sé si les gusta el boxeo, a mí no me gusta el boxeo, les digo de verdad, es un tipo de deporte que no me gusta, conozco a gente que sí les gusta mucho el boxeo, como verlo, pero en el boxeo, o sea, que es un tipo de competencia, imagínense que ellos tienen round, o sea, no son 12 rounds seguidos, o sea, sino que hay tiempos de descanso y lo que venía a mi mente es que, imagínense, porque el apóstol Pablo, y quiero leerles, de alguna manera él asocia, nos adelantamos un poco, pero quiero leerles este pasaje, segunda de Timoteo, versículo 4, capítulo 4, versículo 7. Este es el apóstol Pablo, que está hablando en segunda de Timoteo, y él está asociando la vida, digamos, y de hecho él está hablando de que su vida fue como una buena batalla o fue como una carrera, y fíjense lo que dice, segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7,
él dice esto, yo voy a leer en la versión de la Reina Valera 60, y Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Les repito, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, yo pensaba en esto del boxeador y ustedes imagínense como nuestra vida como cristianos, nosotros hablamos ya varias veces que estamos en un camino, que Cristo es el camino. Y nosotros estamos en un camino en nuestra vida, pero también es como si lo asociamos como con un boxeador, estamos como en una buena batalla, en una batalla de la fe. Y en esta batalla, fíjense que entre round y round hay tiempos de descanso. Y fíjense que en el tiempo de descanso, si alguno vio alguna vez una pelea de boxeo, en ese tiempo de descanso no solo el boxeador se detiene, se sienta normalmente, se detiene de pelear, se detiene de esa intensidad, digamos, de la pelea y de dar golpes, se detiene, se sienta, y fíjense que una de las cosas que pasa es que lo asisten primeramente trayéndole provisión, o sea, le dan agua para que él pueda recuperarse. Yo pensaba que para nosotros como estos hijos que estamos en la buena batalla de la fe, Cristo es esa agua viva, y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y una de las cosas que recibe el boxeador en el tiempo de descanso es recibe esa provisión de agua que va a hidratarlo, que va a darle fuerzas. Y en ese tiempo de descanso, él, cuando normalmente él recibe golpes, imagínense en nuestra vida, ¿no? Que cuántas veces recibimos como golpes y muchos de esos golpes ni los vemos venir. O sea, díganme si nuestra vida no se parece a un boxeador. Yo nunca practiqué boxeo, pero solo sé que en la vida a veces recibimos golpes que no sabemos ni de dónde vienen. Bueno, creo que es lo más parecido a lo que vive un boxeador, que muchas veces recibe golpes que no sabe ni de dónde vino, pero lo golpeó y lo lastimó, lo dañó. Y en los tiempos de descanso, el boxeador es curado de esas heridas, es asistido para que las heridas se curen rápidamente. Si no tuviera una asistencia en el tiempo de descanso, si no tuviera un tiempo de descanso, no sería asistido para que sus heridas sean curadas. Ahora, ustedes vayan haciendo la analogía y de la necesidad que también nosotros tenemos en nuestra vida de los tiempos de descanso, porque en esos tiempos no solo vamos a poder descansar de esa lucha en la que estamos tal vez en nuestra vida, sino en donde vamos a recibir también el agua de la provisión que viene de la palabra de Dios, de la conexión con el Señor, de escuchar su voz, pero también vamos a recibir esa sanidad que Él nos trae, que solo Él nos puede traer cuando Él nos asiste. Entonces imagínense ese boxeador que se toma ese tiempo para descansar en esa esquina y pensaba que no solo recibe el agua, o sea, de la provisión que lo va a hidratar, que le va a dar fuerza, no solo recibe la curación de sus heridas, sino también que recibe aliento. Si ustedes vieron, y mayormente si uno ve una película, después hay una película muy buena que les voy a recomendar, que los entrenadores normalmente le dan palabras de aliento, palabras donde están animándolos, vamos, vos podés, o sea, están, no sé, hay películas tan conocidas como la de Rocky Balboa, no sé quién no la vio 50.000 veces, mi papá vio como 1000 veces esa película, le encantaba, y los entrenadores muchas veces, o sea, están ahí como que alentándonos, están dando palabras de aliento, y eso es lo que nosotros recibimos en nuestro tiempo de descanso, en nuestro tiempo de comunión con el Señor. Y por último, sé que puede haber más analogías, pero yo lo vi así muy claro con respecto a un boxeador, es que también el entrenador le da las indicaciones de qué hacer, le da la estrategia para poder ganar. Y muchas veces, no sé si vieron que el entrenador está diciendo que cuidado acá, alejate un poco, no te acerques tanto, cuida tu izquierda, cuida tu derecha, o sea, le está dando instrucciones y eso es lo que precisamente nosotros recibimos cuando estamos con él.
recibimos instrucciones, si sabemos escuchar, recibimos instrucciones de cómo debemos movernos, de cómo debemos pelear esta batalla de la vida. Ahora, si comparamos el tiempo de la pelea, ¿no? Es un montón de tiempo comparado con el tiempo de descanso. Suena la campana y si seguimos con esta comparación, el boxeador va a ese rincón, recibe de su entrenador la provisión que necesita, la sanidad, la instrucción, le dice, fíjate, no vayas por acá, no hagas esto, te van a... Ve, incluso tiene una perspectiva de afuera, porque le dice, no, está haciendo esto, vos tenés que hacer, porque el que está boxeando no puede ver bien claro, pero el entrenador que está afuera puede ver completa la batalla, ¿no? Y fíjense que es un momento, creo que no sé si es 1 minuto, 2 minutos, tac, y vuelve a pelear. Pero ese tiempo de descanso fue suficiente para que en esta pelea siga no solo animado, sino refrescado, pueda seguir con nuevas estrategias y siga peleando. Y a esto es lo que nos referíamos cuando hablamos de ese descanso al cual Dios nos está llamando, ¿no? Pero bueno, ahí no quiero adelantarme. Sí, bueno, estamos recortando un poquito, pero vamos al punto principal. Ahora, lo que estábamos diciendo para cerrar ese concepto, es que en nuestra batalla de la fe, el descanso es algo que es indispensable. O sea, no podemos no pensar en el descanso o no podemos negociar el descanso, porque el descanso es fundamental para que podamos salir victoriosos en esta batalla de la fe. Por eso el apóstol Pablo, al final de sus días, él escribe esto, dice, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe, y está muy relacionado con lo que allí se estaba orando y con lo que ella compartía, que el descanso es clave y está muy relacionado con la fe, más que con no hacer nada, está más relacionado con confiar en Dios. Pero ahora, una pregunta que ustedes saben que siempre hacemos preguntas, una pregunta que anotamos acá, si quieren anotar, es esta: ¿cuándo Dios pensó en el descanso? Porque de alguna manera uno dice, bueno, a ver, ¿cómo Dios ve el descanso? ¿Cuándo Dios pensó en el descanso? Y la respuesta a esta lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Voy a leer en la versión de la Dios habla hoy. Las versiones son bastante parecidas, pero quiero leerle esta versión, Dios habla hoy. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3. Y fíjense lo que dice. Dice, este es en el principio de la creación, cuando Dios estaba creando todas las cosas. Dice, el séptimo día terminó Dios lo que había hecho y descansó. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo declaró día sagrado, porque en ese día descansó de todo su trabajo de la creación. Dios, o sea, desde el principio de la creación, cuando estaba creando el cielo y la tierra, cuando estaba creando todas las cosas y cuando nos creó a nosotros desde el inicio, Dios ya había pensado en la vida misma y en el funcionamiento de la vida, y pensó en el descanso como parte de la vida. O sea, y fíjense que Él, siendo Dios, creador de todas las cosas, también descansó, y lo hizo desde el principio. Y algo que quiero mencionarles, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, pero algo que vino a mi mente y lo busqué, y ustedes después lo pueden corroborar. Esto que leímos está en el capítulo 2, pero si nosotros leemos todo el capítulo 1, donde va relatando día por día lo que Dios fue creando, cuando Dios creaba algo en el día que lo iba creando, Dios, luego de crearlo, se detenía de alguna manera a observar, a reflexionar, a ver lo que había creado. Y las palabras que registran la Biblia son, y Dios vio que era bueno. Y no terminaba el día hasta que Dios veía lo que había creado y de alguna manera veía que era bueno lo que había hecho. Y la impresión que tuve en mi espíritu es que muchas veces nos pasa, no sé si es algo que me pasa a mí, porque creo que todos lo vivimos en algún momento o muchas veces lo vivimos diariamente, de que a veces terminamos nuestras jornadas, nuestros días,
y muchas veces no reflexionamos acerca de las cosas que hacemos. Por eso leí en el capítulo 2 que dice que Dios descansó de todo el trabajo de la creación, pero mientras iban transcurriendo los días de la semana, mientras iban pasando día por día, cada vez que Dios hacía algo, Él se detenía a observar y Él veía que era bueno y bendecía lo que había hecho y terminaba el día. Y así comenzaba el día siguiente y pasaba a hacer otra cosa. Y yo pensé en esto y fue muy claro cuánto nosotros necesitamos, si Dios lo hizo desde el principio, cuánto más nosotros como hijos de Dios que fuimos creados a su imagen. En Génesis habla que justamente Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. Ahora, cuánto más nosotros como hijos de Dios creados a su imagen y su semejanza necesitamos diariamente reflexionar, meditar acerca de las cosas que hacemos en nuestro día. Y esto es parte del concepto de descanso. Descansar tiene que ver con detenernos a reflexionar, a ver lo que hicimos, a meditar sobre las cosas que hacemos y ver si están bien hechas y ver si son coherentes con lo que Dios nos dice. Y Dios vio que era bueno. Creo que es algo que nosotros diariamente también deberíamos hacer todos los días y que no debería terminar un día. Después léanlo, por favor, en Génesis. No deberían terminar nuestros días sin que nosotros podamos examinar y reflexionar las cosas que hacemos diariamente para saber si están alineadas con lo que Dios nos pide. Y eso tiene que ver con el descanso. Ahora, quiero avanzar un poquito más y el resumen de esto que acabo de decirles, si alguien quiere escribirlo, es que desde el principio de la creación, Dios incluyó no solo el descanso, sino también la reflexión como parte de la vida. Así que eso es algo que nosotros deberíamos también tenerlo muy presente. Ahora, otra pregunta. Estamos con las preguntas, me encanta hacer preguntas para poder responderlas. Otra pregunta que si quieren anotar es, ¿qué es el verdadero descanso? Estamos entrando un poquito más en profundidad. Gise ya nos hizo un anticipo rápido. Yo voy desglosando, nosotros vamos desglosando un poquito más, pero ella lo resumió muy bien. ¿Qué es el verdadero descanso? Y quiero leerles Mateo, capítulo 11, versículo 28, en la versión de la NTV, perdón. Mateo, capítulo 11, versículo 28, en la NTV. Fíjense lo que dice. Así que, sí, dice, se encontraron ahí, le damos tiempo. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, esta es una versión, y yo les daré descanso. ¿Sí? Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Algunas versiones dicen todos los que están cansados de un duro trabajo, de tanto esfuerzo, de tanto trabajar, de un yugo pesado. Bueno, son varias las versiones, pero esta versión está bastante simplificada y dice, vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas. Ahora, ¿quién de nosotros en algún momento no se sintió cansado o que lleva una carga pesada en su vida? Bueno, creo que nos pasa muy seguido muchas veces, pero acá la respuesta es contundente y es Jesús diciendo, todo el que está así, venga a mí. Me encanta, Jesús era muy simple, sí, muy sencillo, muy directo y me gusta mucho eso. O sea, si no querés entender, más claro, echale agua, decía mi abuelo, tenía un dicho. Vengan a mí si están cargados, si están con cargas pesadas, si están cansados de todo el estrés, la preocupación, de todas las cosas que suceden continuamente a su alrededor, vengan a mí y yo les voy a hacer descansar. Es decir, Cristo Él es nuestro verdadero descanso. Nosotros hablamos un poco en términos naturales de los conceptos del descanso, pero en sí el verdadero descanso nosotros como hijos de Dios lo podemos encontrar solamente en Cristo Jesús. Hay gente que se va
de viaje y hay gente que, no sé, hace cosas, no sé, se va a un lugar en la India y para descansar y quedar bien, y después vuelven y están iguales, ¿sí? Porque en realidad el verdadero descanso para los que entendemos es Cristo, ¿sí? Podemos hacer cosas que nos van a ayudar, a ver, el cuerpo es bueno descansarlo, es bueno descansar la mente, pero creo que el descanso absoluto está en Cristo, ¿no? En permanecer en Él, ahí es donde realmente descansamos. No lo puede dar ninguna religión, no lo puede dar ninguna persona, ningún lugar turístico paradisíaco, por más lindo que sea y que nos guste, el verdadero descanso está en Él. Ahora vamos a lo que un poco Gise nos introdujo, sí. Y es, vamos a relacionar el descanso con la confianza. O sea, ¿qué relación tiene el descanso con la confianza? Alguno podría pensar que son palabras que no tienen relación o que no las podríamos conectar en nuestra vida, pero vamos a ver algunos pasajes y vamos a ver cuál es la conexión. O sea, ¿se puede descansar sin confiar? Esa sería otra pregunta si quieren anotar. ¿Se puede descansar verdaderamente hablando del descanso que Dios nos provee? O sea, podemos dormir, podemos no hacer nada, podemos irnos de vacaciones, podemos hacer muchas cosas que estén asociadas con los diferentes tipos de descanso que nosotros entendemos, pero podemos descansar verdaderamente obteniendo el descanso que viene de Cristo, o sea, obteniendo el descanso que Dios diseñó para nosotros. ¿Podemos descansar verdaderamente sin fe? La respuesta creo que es bastante obvia, pero quiero volver a leer el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, en donde dijimos que el apóstol Pablo, al final de su vida, él dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y de alguna manera, el guardar la fe se vuelve algo que es imprescindible para hallar el descanso. Y ustedes fíjense lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Voy a leerles en la NTV. Lo leo rápido, después si quieren lo buscan. Hebreos 11, versículo 6. Dice así: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Lo repito. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahora, ¿qué tiene que ver la fe con el descansar? Y mi esposa me decía una analogía que está muy buena. No sé si alguno lo vivió en carne propia, el subirse a un avión, pero imagínense subirse a un colectivo, a un remis, a un taxi, a cualquier vehículo que conduzca a otra persona. Bueno, en un avión es un poquito más intimidante a lo mejor, pero, o sea, uno por ahí no se sube a un avión o a un auto, o sea, si sabe que la persona que lo está conduciendo no sabe manejar. De hecho, creo que todos nos subimos a un vehículo, a un avión, a un taxi, a un colectivo, porque ya está implícito y creemos que la persona sabe manejar ese vehículo. Entonces, hay una confianza, que esa confianza nos permite estar tranquilos. En algunos casos no tanto, a veces en el avión cuando empieza a haber turbulencia un poquito, uno se pone a pensar si realmente sabe manejar, pero normalmente cuando uno sube a un vehículo que maneja a otra persona, uno confía y ese confiar de que esta persona sabe conducirlo nos hace descansar. Si no, es como que estaríamos, o sea, me muero de un ataque, de un paro cardíaco, porque, o sea, si sé que esta persona no me va a llevar a buen destino, o va a estrellar el avión o el vehículo, o sea, pero la confianza, la fe, es fundamental para que nosotros podamos descansar. Y si nosotros no podemos confiar, acá Hebreos dice, de hecho es el mismo Pablo el que está escribiendo esto, pero Hebreos habla de que es imposible agradar a Dios sin fe. De hecho, el tener fe nos permite encontrar en Dios todo lo que Él tiene para nosotros. Y una de las cosas es el descanso. Por eso Jesús dijo: vengan a mí
los que están cargados y yo los haré descansar. Ahora, nosotros podemos venir a Él, pero el requisito para venir a Él y poder descansar verdaderamente es tener fe, es tener confianza. Entonces, la confianza juega un rol fundamental para que podamos descansar. Ahora, algo que me decía mi esposa, y está muy bueno esto, creo que es fundamental, uno no puede desarrollar esa confianza sin conocer a la persona. Y creo que muchas veces nos sucede eso. A veces es como que no tenemos la confianza suficiente con Dios, pero no es porque no lo queramos, no es porque nosotros quisiéramos desconfiar de Dios, sino que naturalmente vivimos a veces, no diría así desconfiando de Dios todo el tiempo, pero a veces como que nosotros queremos hacerlo por nuestros propios medios, porque muchas veces en el fondo no confiamos que podamos descansar en Dios, no confiamos que Él pueda hacer muchas de las cosas que Él dijo que iba a hacer. ¿Pero por qué? Porque simplemente no lo conocemos. Ahora, cuando lo conocemos cada vez más y más profundamente a la persona, o sea, no la teoría, ¿se acuerdan lo que ya venimos hablando? No acerca de Él, no conocerlo de a oídas, no de lo que se dijo en las Escrituras solamente, sino conocer la persona, porque lo conozco, porque se me reveló, porque tengo comunión con Él. Cuando lo vamos conociendo más profundamente, vamos desarrollando esa confianza plena que nos permite descansar, aunque haya turbulencias en el vuelo. Nos permite descansar, aunque tal vez recibamos golpes en medio de la pelea. Nos permite descansar, aunque pasemos por valle de sombra de muerte, porque sabemos, porque le conocemos, que Él va a estar con nosotros todos los días. Entonces, cuando le conocemos a Él, cuando lo vamos conociendo, y este es un camino que es de subida, digamos, es como que vamos subiendo y nos vamos acercando más en ese conocimiento profundo de Él. Cuando más lo vamos conociendo, más confiamos en Él, y esa mayor confianza nos permite descansar más. Les digo, la verdad, muchas veces me doy cuenta de que me falta descansar más en Dios. Que no es porque no, perdón, acá está participando también Gina. No, esa falta a veces de descanso o el apoyarse a veces en las propias fuerzas, no es porque uno quisiera desconfiar de Dios, como le decía, sino simplemente porque a veces uno no lo conoce tan profundamente y entonces no tiene fe en quien, uno no puede tener fe en quien no conoce. O sea, necesitamos conocerlo para poder confiar en Él. Y esa confianza, esa fe es la que nos va a producir ese descanso que estamos buscando. Pero, bueno, creo que es un poco sencillo y quiero leerles este último pasaje que lo leí muchas veces y está relacionado con el pasaje que leímos anteriormente donde Jesús dice: vengan a mí los que están cargados, que yo los haré descansar. Y está en Mateo capítulo 11, versículo 27. Mateo capítulo 11, versículo 27 en la versión de la NTV. Y fíjense lo que Jesús está diciendo. Este es el último pasaje y ya vamos a orar. Fíjense lo que dice Mateo 11, versículo 27 en la NTV. Y es Jesús diciendo esto: mi Padre me ha confiado todo. Mi Padre me ha confiado todo. Y fíjense lo que dice: nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Ahora, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre. Por eso dice: mi Padre me ha confiado todo. Fíjense la conexión entre el conocer y la confianza. O sea, la confianza se relaciona directamente con el conocer a la persona. Y fíjense lo que sigue diciendo: y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Y acá entramos nosotros. Les leo de vuelta porque sinceramente a mí me abrió la cabeza respecto a esto. Mi Padre me ha confiado todo, absolutamente todo.
Ahora, imagínense en un sentido inverso. Si nosotros podemos conocer, porque dice Jesús, nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. O sea, el Padre conocía verdaderamente al Hijo y el Hijo también conocía al Padre. Pero si nosotros conocemos verdaderamente a nuestro Padre, si nosotros verdaderamente conociéramos a nuestro Padre, entenderíamos que Él nos confía muchas cosas. Yo creo que hay muchas cosas que a veces no podemos administrar desde la perspectiva de Dios porque dejamos de conocer a Dios. Porque cuando lo conocemos verdaderamente, Él nos confía muchas cosas. De hecho, Él nos confía muchas cosas, nada más que nosotros no lo vemos. O sea, el problema es que a veces nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Pero si lo conociéramos, veríamos cuánto Él nos confía. Y la verdad es que Él nos ha confiado todo, porque nos ha confiado la vida misma de su Hijo. Y Él nos ha entregado su vida, la vida de su Hijo, la vida de su Espíritu. ¿Qué les parece si oramos? Después, si quieren, pueden revisar algunos de los versículos que leímos y llevarlos al plano de la oración. Pero sinceramente, como les dije al principio, esta es una palabra que el Señor puso en el corazón de mi esposa y a mí me habló profundamente. Y entiendo que necesitamos, y yo necesito seguir creciendo continuamente en conocerlo a Él, a la persona del Hijo, a la persona del Espíritu Santo, conocerlo íntimamente en la comunión que tengo con Él, porque ese conocer me va a permitir poder confiar en lo que Él es, confiar en lo que Él ha depositado en mí, confiar en todo lo que Él quiere hacer, confiar en lo que Él ya hizo, confiar en lo que Él ya me entregó, porque en realidad Dios ya nos entregó todo en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene a Dios mismo dentro de sí. Y como les decía la otra vez, muchas veces el mundo lo que hace y la corriente de pensamiento del mundo es que nosotros busquemos afuera lo que en realidad ya tenemos adentro en Dios y en Cristo Jesús. Solamente tenemos que verlo, tenemos que conocerlo. Entonces, ese conocer nos va a permitir poder descansar. A veces nos cuesta descansar. A mí me cuesta muchas veces descansar en Dios. Me cuesta poder encontrar ese descanso donde sé verdadera y profundamente que Dios está al control de todo, aunque a mi alrededor las cosas estén descontroladas, porque cuando todo está bien alrededor, la mente natural dice, bueno, ok, está todo en orden, no hay problema, pero cuando las cosas están desordenadas alrededor, cuando hay tormenta, como los discípulos en la barca, o sea, cuando hay tormenta alrededor, si nosotros verdaderamente no conocemos que en Él estamos seguros, a veces nos cuesta descansar. Pero hoy oramos y mi esposa, ella compuso una canción ya hace tiempo que yo le estoy obligando a que las termine y que las cante, porque verdaderamente le digo, es una palabra. Las registre. Sí, pero más allá de eso, es una palabra en forma de canción. Lo que yo le decía, nosotros acá tenemos el privilegio de tener músicos que realmente nos ministran tanto con las canciones, pero lo verdaderamente importante es la palabra de Dios en la canción. No es cantar simplemente las canciones lindas, sino que es lo que Dios nos está diciendo, ya sea en una prédica, en una canción, en un libro, en lo que fuera, pero lo que Dios nos está hablando. Y esta, más que una canción, es qué es lo que Dios nos está diciendo hoy. Y hoy lo que Dios nos está hablando es, si estás cargado, si estás, no puedes descansar, vení a mí que yo te voy a hacer descansar. Yo soy el descanso. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Así que, ¿qué les parece si mientras oramos ahí en nuestro corazón y en nuestros pensamientos escuchamos esta canción y la cantamos también en nuestro corazón? Sí, Señor, nuestro descanso, son nuestra fuerza, Señor.
queremos como ese boxeador ahí mientras peleamos la buena batalla de la fe. Cuando suena el timbre en el día a día, ir a ese rincón, que vos no solo nos limpies, sino que nos das el agua, nos das el aliento, nos decís cómo seguir peleando. Ese es el descanso que estamos hablando, Señor. Cristo es nuestro entrenador, Cristo es nuestro descanso. El descanso no es para que el boxeador se siente ahí a tomar un mate, no. El descanso es para pelear mejor, para ganar cada batalla, Señor. Gracias, Señor. Y tu palabra dice que vengamos a ti, Señor, si estamos cansados, si estamos atribulados. Por eso hoy te traemos todas nuestras cargas a vos, Señor, en el nombre de Jesús. Entrego mis cargas, oh Señor. Entrego las cargas de mi corazón. Entrego mis cargas, oh Señor. Entrego las cargas de mi corazón. Solo tú me haces descansar. Mi lugar seguro en ti está. Eres tú la fuente que me llena de paz. No hay nada que no puedas controlar. Señor, te entregamos a ti, Señor, todas las cargas, Señor. Te entregamos, Señor, nuestro descanso, Señor. Te entrego mis cargas, oh Señor. Pensá en tus cargas y dale. Te entrego las cargas de mi corazón. Te entrego mis cargas, oh Señor. Te entrego las cargas de mi corazón. Solo tú me haces descansar. Mi lugar seguro en ti está. Eres tú la fuente que me llena de paz. No hay nada que no puedas controlar. Solo tú me haces descansar. Mi lugar seguro en ti está. Eres tú la fuente que me llena de paz. No hay nada que no puedas controlar. Descanso en ti.
en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Tú sabes que es mejor para mí. Tú sabes que es mejor para mí. Señor, venimos delante de ti y hoy cada uno ahí piensa en las cargas, en las cosas que cargan nuestro corazón, porque eso lo decimos, Señor, en tu palabra. Y venimos delante tuyo, te las traemos, Señor. Pero no solo te las traemos, sino que te pedimos que nos ayudes a descansar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, en esta noche. Si hay algo que queremos irnos de este tiempo, es sabiendo de que podemos venir con las cargas a vos, pero queremos descansar en vos porque te las dejamos aquí, Señor. Enséñanos a confiar, enséñanos a descansar en ti, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros, Señor. Por eso creemos, Señor, esta noche que tú renuevas nuestra confianza. Ayúdanos a conocerte más, Señor, que nuestra relación pueda crecer con vos de tal manera, Señor, que podamos confiar en que estás volando nuestra vida y que vos sabes lo mejor para nosotros. Sabes cuándo despegamos, sabes cuándo mantenernos en el aire, sabes cuándo hay que aterrizar. Señor, descansamos en ti. Descansamos en ti. Ahí entregale donde estás todas las cargas de tu corazón y decirle, Señor, todo esto vos sabes que me carga, pero descanso en ti. Descanso en ti, Señor. Tú sabes lo que es mejor para mí, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Descanso en ti. Descanso en ti. Descanso en ti. Tú sabes que es mejor para mí. Tú sabes que es mejor para mí. Gracias, Señor, por tu palabra. Recibimos tu palabra, Señor, y descansamos en ti. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestro descanso. Gracias, Señor. Amén y amén.